hablar de la casa de Zarratea. Las abuelitas dirían es la casa del jabonero, porque ahí el que no cae resbala y literal entre gallos y medianoche, porque así es como hemos visto circular ministros, congresistas y también lobistas, porque llegó esta señorita llamada Karelim López, lobista que tiene además otras 6 visitas a Palacio de Gobierno, 3 al secretario caído en desgracia y amigo del presidente Castillo, Bruno Pacheco, y otras 3 al propio presidente Pedro Castillo, que por cierto, hasta el momento no ha dicho nada. Dijo: yo voy a mostrar, voy a decir, voy a aclarar sobre el llamado despacho paralelo, y hasta ahora mutis, guarda habitual silencio. Ya es propio del presidente Pedro Castillo. Hay que reconocer la innegable capacidad de Karelim López para colocarse en el centro del poder, porque del gobierno de Alan García coqueteó por ahí con algunos personajes de Fuerza Popular. También logró ubicarse bien ubicada en el gobierno de Martín Vizcarra, incluso se le relaciona con la difusión de los audios que desembocaron en la vacancia del expresidente Vizcarra. Y bueno, hasta llegar al gobierno de Pedro Castillo, donde habría, gracias a sus buenos oficios y sus gestiones, habría conseguido ella, como representante de una de las empresas que conforman un consorcio, ganar una licitación por más de 233 millones de soles. Una licitación, por decirlo menos, sospechosa, porque ganó por una diferencia de 36 céntimos, a pesar de la opinión desfavorable del presidente del Comité de Selección en Provías Nacionales. ¿Qué tal? Bueno, lo sorprendente además es que el primer acercamiento de Karelim López con el poder fue cuando fue denunciada por una vulgar estafadora. Una pareja la denunció por haberles entregado una carta falsa por $220 con las que ella les dijo: van a conseguir trabajo en el Congreso. De los titulares policiales pasó al epicentro del poder, porque trabajó durante el gobierno de Alan García en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde habría empezado a tejer una red de contactos que le ha permitido ser, pues aparentemente, una gestora de intereses muy exitosa. Su buena estrella, sin embargo, parece que empieza a ser así, ¿no?, a parpadear. Y a parpadear para mal. Ya el viernes el Ministerio Público ha pedido impedimento de salida del país. El Poder Judicial, de hecho, ha dictado impedimento de salida del país por 8 meses para ella y para Bruno Pacheco, precisamente por el tema de esta licitación rarita, por decirlo menos. Fernando Díaz. Los convencen a través de dádivas, de coimas, incluso hasta hemos visto en algunos casos hasta favores sexuales para obtener beneficios dentro de la administración pública. Ir a la casa de Breña y que aparezca dinero en el despacho del secretario del presidente Bruno Pacheco, todos esos indicios nos llevan a la hipótesis maligna de que Karelim López estaba recurriendo a tráfico de influencias, sino a colusión, ¿no? Entonces, esa terrible hipótesis maligna alimenta pues las peores de las sospechas por el gobierno del presidente Castillo. ¿Y por qué subsisten? Porque no hay una cultura de cumplimiento de normas, entonces no se busca el proveedor que cumple con las normas, con las especificaciones, sino se busca aquel que me va a hacer el favorzote. Ella era capaz de recurrir a las artes oscuras para conseguir a toda costa la ansiada licitación pública. Si algo le quitaba el sueño a Karelim López Arredondo, era el futuro de sus expedientes falsos y las ocultas negociaciones bajo la mesa. Y es que la investigada visitante nocturna del Jirón Zarratea ha tenido desde hace mucho tiempo una compulsiva fascinación por la lectura del tarot y del puro en una conocida pitonisa de Breña. La vecina Marisa, aquí en este... Hola, buenos días. Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Fernando Díaz, de Canal 9. Esta mujer llamada Maritza Can Caballero, que observa desconfiada detrás de la puerta, conoce desde hace más de una década el teje y maneje de una lobista que ha serpenteado por más de 3 gobiernos y que gracias a regalitos, fiestas y reventonazos supo tejer una telaraña de contactos para corromper a los funcionarios del poder de turno en nombre de su propio beneficio. En Breña está construyendo un edificio sin licencia y su hermana
ha entrado a trabajar en el municipio de Breña, lo que podría explicar que no tenga licencia ni freno de la municipalidad, ¿no? Entonces, si eso puede hacer en Breña, sus pretensiones al nivel de la cúpula del poder son inmensas. En el jirón Tarapoto de Breña, todos los vecinos conocen los orígenes de Carelín, el rutilante ascenso de una proveedora del Estado que de limpiar lápidas en el cementerio de Comas pasó a convertirse junto a su esposo Johnny Milla en la reina del lobby trucho, poseedora de autos de lujo, un apetitoso patrimonio inmobiliario y una cuenta bancaria con más de 800.000 soles. Y lo que más, el mismo modus operandi de su amigo Bruno Pacheco, a quien visitaba en Palacio de Gobierno también, han borrado la información. Ella ha entregado el celular con información desde hace 3 días. ¿Qué información valiosa había en el celular de Carelín? ¿Acaso los chats con Karen Roca, de quien se dice le pagó una parte de una liposucción? ¿O conversaciones con el general Lavalle, cuyos favores le permitían usar liebre policial para ahorrarse el tráfico? Personajes del fujimorismo, el aprismo y la farándula envueltos en la cuchipanda del favor con favor se paga. Hasta el día de hoy siguen sin darse las explicaciones de lo sucedido en Breña, de lo sucedido en el despacho de la Secretaría de la Presidencia, de lo sucedido con los parientes que rodean al jefe del Estado y que son a los que estos personajes están pues rodeando como satélites. Pueden ser satélites, pero también sanguijuelas, organismos parásitos que, aprovechando la descomposición partidaria, viven a merced de ministros, secretarios generales, alcaldes, gobernadores regionales o congresistas, a quienes integran a su red de tráfico de influencias. Acá no hay doctrina, acá no hay nada, es un zafarrancho, ¿me entiendes? Esto es un 7 colores, todo el mundo está con todo el mundo, porque es la ley del amarre, es la ley del que me sirve y cómo es conmigo, y lo mío cómo es, ¿no? Ahí viene, pues, ¿no? Y yo, ya, y lo mío, entonces punto, no hay más. Pero Carelín no es la única exponente de esta fauna de reptantes ayayeros. En la política peruana hemos visto desfilar a especímenes de diverso pelaje. Más cerca se me viene a la memoria, y ligado a Nostroza Parechi, Camayo, Antonio Camayo, que es un personaje de ese tipo, un empresario exitoso y que medra y media entre políticos. Richard Swing pretendió entrar de esa forma y consiguió contratos en el Ministerio de Cultura que nunca debieron darse. Y fue por orden del presidente. Carelín López había invitado a sus reuniones a Chibolín, que es otro personaje que también sirve para estas cosas. Ser lobista no es un delito. En el mundo existen lobistas que sirven de puente para grandes negociaciones y que incluso pagan impuestos por estas operaciones. Pero en el Perú, la fragilidad del sistema y la ley de la coima los convierte en parte de un oficio perverso. Corrupción no solamente es pago de coimas, muchas veces pensamos que solamente es dinero. No, la corrupción también es pago, por ejemplo, de favores sexuales. Para la ex procuradora en el caso Odebrecht, Catherine Ampuero, los afiebrados chats del ministro de Salud Hernando Ceballos y Lisbeth Guamán, ex empleada del MTC, dejaron de ser un tema privado, pues se había pretendido contratar a una mujer llamada Yura Toledo como jefa del CIS. Ceballos ha negado los chats del tráfico de influencias, pero ya hay en el Congreso una moción para investigarlo. Por más que tengamos la mejor ley de contrataciones del Estado, la mejor ley de concesiones, mientras los funcionarios públicos a quienes se les ha demostrado que han incurrido en algún acto de corrupción continúen en sus puestos sin haber recibido una sanción ejemplar, pues los actos de corrupción seguirán cometiéndose. El Congreso ha sido por décadas el lugar predilecto para el nacimiento de estos personajes atraídos por el poder. Además cambian de bando sin ningún problema, cambian de camiseta sin ningún temor, se persignan en 7 religiones, no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque su trabajo es de beneficiarse del que está en ese momento en el puesto clave. Paradójicamente, formar parte de esa red no solamente genera bienestar económico ilícito, sino una felicidad cínica, porque comparten fiestas, regalitos, son muy agradecidos y sienten que cuando estén en una difícil, la red corrupta los va a ayudar.
Karelyn López pasó por el despacho del excongresista aprista César Sumaeta. Ese fue su primer peldaño, la escuelita. En el 2003, una pareja de esposos la acusó de haberles pagado dinero a cambio de conseguirles trabajo en el Parlamento. De ahí saltaría al Ministerio de Transportes y la puerta de entrada a Palacio en los tiempos de Vizcarra se la abrió el vidente Hayimi. Y es que a Karelyn siempre le gustó saber más allá de lo evidente. Siempre le atrajeron las ciencias ocultas. A medida que ella ha ido creciendo, cada vez es más fácil porque ya es un referente, ¿no? ¿Quién es esta persona? Entonces te posicionas cada vez más y mejor. Matías Yabar es coach en habilidades sociales y según su análisis, todos estos esperpénticos y adulones personajes tienen el mismo modus operandi. Son altamente carismáticos, les encanta dar regalos, una suerte de eterno Papá Noel, que luego pedirá favores. El punto importante aquí es en qué momento lo que haces es ético o no. Y por eso creo que perduran en el tiempo solamente porque son personas encantadoras, quienes ya saben cómo hacer sentir bien a las personas y difícilmente te puedes dar cuenta de lo que estas personas están haciendo hasta que algo sucede. Karelyn cerraba la cuadra en Breña y armaba el tono con la orquesta Zaperoco con Yoshimar. Ponía las chelas para el barrio, tiraba la casa por la ventana, invitando a exministros y congresistas. Estos personajes van mutando y el zar del maquillaje, Carlos Cacho, ha sido testigo de las grandes transformaciones estéticas de aquellas y de aquellos que entraron a los círculos de poder, pisando cabezas, fingiendo ser quienes no son. Es la gente mo, como el mo. Existe, pero nadie sabe de qué vive. Los mo. Porque mañana más tarde, como buen puesto fusible, vuela ese ministro, vuela ese congresista o cae en desgracia ese personaje, viene uno siguiente. Y ellos tienen ya desarrollado el arte de la telaraña, el arte de llegar hacia ellos. En el perfil de esta mujer investigada por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, no podemos pasar por alto su obsesión por la cirugía plástica. Mal tatuada las cejas, mal tatuada la boca, mal tatuada el ojo, todo están tatuadas. Es una cosa, ¿no? Las narices mal operadas y la boca rellenada y vuelta a rellenar que termina siendo un choripán. La vidente Maritza está aterrada por las represalias de Karelyn. Nos invita a pasar a su casa y una vez dentro, la describe como una mujer sumamente ambiciosa, desesperada porque el oráculo le revela el comportamiento de su marido, Johnny Villa, pero también por saber si ganaría o no las licitaciones en el MTC, a pesar de haber presentado documentación falsa. Hace unos días, el diario deportivo 11 denunció las influencias de esta mujer en la Federación Peruana de Fútbol. Se sabe que... Y al revés. Hoy, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, y Karelyn López enfrentan una investigación con impedimento de salida del país durante 8 meses. Archivado el pedido de vacancia contra Castillo, este es el tema de fondo. El presidente aún no ha respondido al detalle. ¿Qué hacía en la casa de Breña a esas horas de la noche? Tiene que ser investigado, como me parece que va a ser investigado el señor Bruno Pacheco, pero siempre digo, que la cuerda no se rompa por el lado, en este momento es más débil, y que no se haga leña solamente del árbol caído. Veamos al árbol que no se cayó, veamos al presidente de la República. Para que exista un funcionario corrupto, tiene que haber un corruptor, pero también un sistema de contratación en el Estado mediocre que valida el amiguismo, el regalo, el favorcito y el favorzote.